Antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Alberto estuvo haciendo mucho énfasis sobre el asunto de la oración, y a veces venimos con muchas necesidades, con cargas, con problemas, y venimos buscando una respuesta a nuestra situación. Hay momentos críticos que no entendemos porque a veces nos llegan, pero Dios sabe todas las cosas. Entonces, como lo hemos hecho en semanas anteriores, si alguien de esta fila tiene una necesidad, solamente levante su mano. Diga: yo tengo un problema, estoy pasando por una situación difícil. No necesita mencionarlo, solamente levante su mano, diga con su mano solamente: yo estoy pasando por una situación crítica, y vamos a orar por esa necesidad, por esa situación. Pues tenga muy bien. De esta fila, aparte de nuestra hermana Esperanza, ¿hay alguien más que quiera levantar su mano por alguna situación que esté pasando? Y de esta fila también, si hay alguien que esté pasando por una Esperanza, muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Entonces, de esta fila, pues quisiera pedirle a nuestra hermana Michelle que por favor nos dirija en esta oración, y de este lado nuestra hermana Adriana Hernández que nos dirija también en oración, poniendo en las manos del Señor a quienes están pues pasando por una situación que el Señor entiende, que el Señor sabe, y que Él va a traer la respuesta para sus vidas. Entonces, de este lado, hermana Michelle, por favor nos dirige, y después de este lado, hermana Adriana. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos muchas gracias por poder estar aquí. Padre, nos unimos como iglesia, Señor, para pedirte primeramente que tú perdones, Señor, pues todas nuestras ofensas hacia ti. Padre, límpianos, Señor, de todo pecado, y ayúdanos, Señor, a que a través de tu Espíritu, Señor, estas oraciones lleguen a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, unidos, Padre, pues por todas las necesidades, Señor, de esta iglesia, en especial, Señor, por las personas, Señor, que acaban de levantar la mano físicamente, y aún, Señor, por aquellos, Señor, que en su interior la levantaron, Padre, porque tú conoces, Señor, nuestra condición como seres humanos. No existe ser humano que no tenga algún problema o alguna dificultad, Señor, en algún momento. Te pedimos, Padre, que tú seas ese ayudador, Padre, que tú nos sustentes, Señor. Que tú manifiestes tu poder, Señor, en nuestra vida. Padre, tú sabes, Señor, algunos tal vez tienen problemas económicos, Señor, tú eres el proveedor. Algunos tienen problemas, Señor, de enfermedad, tú seas su sanador. Algunos, Padre, pueden tener algún otro tipo, Señor, de problema. Tú resuélvelo, Señor. Sí. Venimos ante ti a poner todas las cargas, Señor, que tenemos. Señor, sabiendo que a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida. Sí. Sabiendo, Señor, que tú eres, Padre, el que tiene nuestra vida en tus manos, que tú tienes un propósito para nuestra vida, que contigo no hay despropósito o sin sentido, aunque muchas veces no podamos entender las cosas, Señor, pero te pedimos por amor a ti, por tu misericordia, que tú nos ayudes en estas necesidades, Señor, que cada uno, Padre, tiene, que tenemos, Señor, lo ponemos en tus manos y oramos unos por otros, Señor, pidiéndote, Padre, que te manifiestes. Queremos ver ese Dios de maravillas, ese Dios que hace milagros, ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Te damos las gracias y confiamos en ti, en que tú ya has respondido a nuestras oraciones. Te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En esta hora, Padre, ponemos en tus manos, mi Dios, la vida de aquellos hermanos, mi Dios, que han levantado la mano. Tú conoces, tú sabes, Padre, la situación por la que ellos están pasando, mi Dios. Te rogamos, Padre, que tú seas a darles paz, tranquilidad, mi Dios, que a pesar de
esas muchas pruebas, mi Dios, por las que estén pasando. Seas tú entre sus corazones, mi Dios, y a dar esa paz que tanto necesitan, mi Dios. Te rogamos también, Padre, que obres en cada una de las circunstancias por las que estén atravesando, mi Dios. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú a poner tu mano poderosa sobre ellos, mi Dios, que seas a mandar salud, mi Dios, a mandar respuesta a cada uno de sus problemas, mi Dios. Sé tú a obrar en cada uno de ellos, mi Dios, y te agradecemos, Padre, porque sabemos que de antemano, mi Dios, tú ya tienes, mi Dios, contestadas todas cada una de nuestras oraciones, mi Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, mi Dios. Gracias porque a pesar de esas luchas y esas pruebas, mi Dios, nos tienes hoy aquí para escuchar de tu palabra. Nos permites gozarnos en ti, mi Dios, y tomarnos de tu mano, mi Dios, porque solo podemos venir a ti, Padre, para que tú nos des tranquilidad, mi Dios, y tú hables a nuestras vidas, mi Dios. Bendice cada uno de sus hogares, mi Dios. Bendice sus trabajos, mi Dios. Sé tú su doctor, mi Dios, y obra, mi Dios, obra en cada una de las necesidades de los hermanos, mi Dios, que hoy ponen ante ti, Padre bendito. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a leer solamente un versículo de aquí que va a servir de base para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 30, versículo 1. Génesis capítulo 30, versículo 1, nada más. Les invito a que nos pongamos por un momentito en pie. Nada más vamos a leer este versículo, nos va a servir de introducción, de base propiamente para la meditación de la palabra de nuestro Dios. Terminando de leer este texto, Génesis 31, quisiera pedir a nuestra hermana Dorcas que nos dirija nuevamente en oración, pidiendo por el mensaje de esta mañana. ¿Sí? Entonces, Génesis capítulo 30, versículo 1, lo repetimos 2 veces, dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Una vez más, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Oremos con nuestra hermana Dolores. Amén, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos regalas un nuevo día de vida, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el deseo de venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, te pido por la palabra, Señor, que va a ser predicada el día de hoy, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros la podamos entender, Señor, y podamos llevar este mensaje, Señor, a quienes lo necesitan, Señor. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El título de la meditación o del mensaje de esta mañana es la reproducción espiritual. La reproducción espiritual en la vida del creyente. La reproducción espiritual en la vida del creyente. En años pasados, decenios pasados, las familias eran numerosas y los papás se gozaban en ver que crecían sus hijos y que tenían además muchos hijos. Medidas gubernamentales, medidas familiares, posturas personales han hecho que las familias en la actualidad sean reducidas. Por ejemplo, en China se prohibió que un matrimonio tuviera más de 2 hijos. Propiamente lo reglamentario en China era que solamente un solo hijo se tuviera. Pero en la antigüedad, o mejor dicho, años atrás, tan solo podemos ver por los años 40, 50, 60 todavía, pues había familias numerosas, familias donde pues había de 7 a 10 hijos, a veces de más de 10 hijos. Aquí en la iglesia tuvimos unos matrimonios con hijos numerosos. Estaba entre nosotros nuestro hermano Germán Palma y su esposa, hermana Lupita, que ellos tuvieron 14 hijos. Y bueno, pues tener muchos hijos era muy especial. ¿Y cómo le hacían para
sustentarlos, para darles de comer, pues quién sabe. Llegaban de 5 a 10 kilos de tortillas y en un 2x3 volaban porque pues eran demasiados hijos. Hoy en la actualidad no es así. Pero la Biblia nos enseña que es importante tener hijos espirituales, de tener reproducción espiritual. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, Raquel le está reclamando a Jacob porque ella no tenía hijos. Y le dice de una manera muy fuerte y con mucha angustia, le dice: dame hijos, o si no me muero. Dame hijos, o si no me muero. Veamos que había un problema familiar entre Raquel y su hermana, porque en ese tiempo se acostumbraba a esta situación. Jacob se había ido a vivir a la casa de su tío Labán, y entonces ahí pues contrajo matrimonio primeramente con Lea y después con Raquel, porque hubo una trampa de parte de su suegro, de su tío, mejor dicho, era su suegro y su tío a la vez, y le hizo trampa, le cambió a la esposa. Pero resulta que aquí vemos que Raquel no tenía hijos, Raquel era estéril. Esto no solamente es un asunto de tipo familiar, no solamente es lo que estaba pasando en la vida de Jacob y que no tuvo hijos, hasta que más adelante el Señor le concede a Raquel 2 hijos, los hijos fueron José y Benjamín. Pero sí era un problema, y hoy en la actualidad pues como que ya no es tanto problema el que se tenga como parejas hijos o hijos. Es más, hay parejas que dicen: no, nosotros no queremos tener hijos, nosotros queremos vivir así, queremos vivir tranquilos, sin hijos. Y así es la modernidad. Pero en el sentido espiritual no podemos pensar así. En el sentido espiritual, cada creyente tiene que ser un reproductor de vida espiritual. Tiene que transmitir el mensaje de Jesús a otros. El apóstol Pablo le llama hijo, verdadero hijo en la fe a Timoteo. Pedro le llama a Marcos también su hijo. Y eso hace notar que ellos, tanto Pablo como el apóstol Pedro, estaban preocupados por la vida espiritual de estos dos jóvenes, de tal manera que se convirtieron en sus padres espirituales. Una de las cosas que dan gozo a través de la vida espiritual es ver cómo Dios nos permite compartir su palabra y ver que otros lleguen a conocer del Señor y que prosigan a través de los siglos, a través de los años, puedan seguir con su vida espiritual. Así es que siempre es de bendición ver que Dios nos permitió compartir su mensaje a alguien y que permanece, y que sigue, y qué bendición tan grande. Así es que en esta mañana vamos a ver acerca de este asunto de la reproducción espiritual. En primer lugar, la reproducción espiritual es un acto de Dios. Nosotros no lo podemos realizar. ¿Sí? Es un acto de Dios. Así como también es una bendición tener hijos espirituales y que esos hijos vienen por parte de Dios. Por favor, vayamos al Salmo 127, por favor. Salmo 127. El Salmo 127. Y leamos juntos el versículo 3. Salmo 127, 3. Dice de la siguiente manera, todos juntos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién vienen los hijos? ¿O por quién vienen los hijos, mejor dicho? Vienen por Dios. Dios nos da la bendición de tener hijos, en el sentido natural. Aunque tengamos la capacidad natural y biológicamente, que tengamos todos los recursos biológicos para poder llevar a cabo la reproducción, sin embargo, Dios decide si tenemos o no los tenemos, porque es herencia de Dios. Dice este pasaje: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Dios nos los da. Es una bendición muy tremenda. Y en el Salmo 39, por favor, más adelantito, en el Salmo 39, aquí el salmista, que es David, pues habla acerca de haber sido formado por Dios. Veamos por favor el versículo 13 en adelante. Ustedes siguen en silencio la lectura. Salmo 139, versículo 13. Porque
porque tú formaste, se está refiriendo a Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Miren, la reproducción física, la reproducción biológica, la reproducción humana es un acto de Dios, es un acto divino de Dios. Dios nos permite. Venimos aquí por un acto grandioso de Dios. Por su pura gracia, por su puro amor hacia nosotros nos permitió nacer. Que unos tenemos unos 50 de estatura, bueno, pues nos hizo así chiquitos, que nos hizo morenitos y bueno, con ciertos defectos, pero Dios nos creó y eso es una maravilla. Cantamos hace un momento el Salmo 8 y en el Salmo 8 se hace notar la grandeza del ser humano. Qué privilegio de haber nacido en el linaje humano. Esa es una bendición tan grande que Dios nos ha concedido. Dios nos pudo haber hecho árboles, Dios me pudo haber hecho una lechuga, no sé, pudo haber hecho otra cosa, pero me dio la oportunidad de ser un ser humano con una capacidad tan especial que proviene de Dios. Me hizo a su imagen y semejanza y a usted también. Miren qué grande es Dios. Él hizo cosas maravillosas en nuestras vidas y lo sigue haciendo. Pero también Dios nos ha dado una capacidad especial de poder darnos el privilegio de compartir su palabra con otros para ver nacimientos espirituales. Cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ahora les invito a que vayamos a este pasaje, en el Evangelio de Juan capítulo 3, nos hace ver acerca de esa reproducción espiritual. Así como es un acto divino la reproducción biológica y venimos a este mundo, el nacimiento espiritual viene de parte de Dios. En el versículo 3, el Señor le dice a Nicodemo, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora nos pasamos al versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así como venimos como un acto de Dios, un acto divino de venir a este mundo, también en el sentido espiritual no podemos entrar al reino de Dios, no podemos experimentar de las bendiciones y grandezas de Dios y también sobre todo tener derecho de ir al cielo si no hemos nacido de nuevo. Y eso no es algo que ocurra humanamente, no es por nuestro esfuerzo humano. En Juan capítulo 1, versículo 12, atrasito ahí al inicio de sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero veamos el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La reproducción espiritual viene de Dios. Así es que una de las cosas que tenemos que pensar como creyentes en Cristo es que debemos de reproducirnos siempre pidiendo la dirección y el poder de nuestro Dios para poder compartirles a otro el mensaje de la salvación. No es una transmisión intelectual. El mensaje de Jesús no es solamente transmitir un mensaje como se transmite una noticia, como se transmite algún comentario. Es algo mucho más grandioso. Es el poder de la palabra que estamos compartiendo para producir una nueva vida dentro de la persona que está escuchando el mensaje de Dios. Romanos capítulo 10, por favor, vayamos ahora a este pasaje. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice de la siguiente manera. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe
Fíjese bien lo que dice este texto. Así que la fe es por el oír. Cuando escuchamos, la fe nos viene cuando estamos escuchando. ¿Y qué escuchamos? Dice Pablo, o dice el apóstol Pablo aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios se produce fe en nosotros. Y esa fe nos lleva a abrir nuestro corazón delante de Dios y decir, Dios, ven a mi vida. Pero eso es un acto de Dios. Eso no es de nosotros. Es algo que Dios está actuando en nuestra propia vida para que otra persona llegue a experimentar de la gracia de Dios y empiece a experimentar una vida nueva. Es a través de su palabra, pero es un acto de Dios. Ahora, por favor, veamos un ejemplo. Vayamos a Hechos capítulo 16 y veamos este ejemplo tan especial. Hechos capítulo 16, para que veamos cómo Dios está operando a través de su palabra, pero utilizando a una persona para compartir el mensaje. En Hechos capítulo 16, versículos del 11 al versículo 14, Pablo llega a la ciudad de Filipos, busca una sinagoga donde compartir el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero no hay. En la ciudad de Filipos no hay sinagoga. Entonces Pablo va a un lugar donde unas mujeres se habían reunido para orar. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Estamos en Hechos 11, del 16 hasta el 14. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense bien, había una reunión de mujeres en un río, en el río que estaba ahí cerca de la ciudad de Filipos. Ahí se habían reunido estas mujeres para buscar la dirección de Dios. Ahí llegó el apóstol Pablo. Llegó con sus compañeros, con Silas y con Lucas. Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos. Y luego veamos en el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, y note esa palabra, oyendo, note el verbo, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Estaba oyendo el mensaje que Pablo les estaba compartiendo, el mensaje del Evangelio. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si solamente le decimos a una persona, busca a Dios, conviértete a Dios, no es suficiente. Tenemos que compartirle claramente lo que es el mensaje de salvación. Y Pablo lo estaba haciendo. Y dice en el versículo 14, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Nosotros tenemos un corazón cerrado, un corazón duro, un corazón de piedra, dice el profeta Ezequiel. Y ese corazón de piedra solamente puede ser abierto, quebrantado por el poder de la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Hay papás que se enojan con sus hijos. Ya ves a la iglesia, ya pórtate bien, haz esto y lo otro. Y en lugar de ayudarle, hasta más duro se pone el hijo. Solamente cuando Dios con su palabra llega al corazón es que nos quebrante. Por favor, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, por favor. Capítulo 36 del libro de Ezequiel ahora. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice así todos juntos: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miremos la forma como Dios está hablando. Os daré.
Dios nos va a dar eso, no somos nosotros. Aquí no tiene nada que ver ese don de persuasión, ese don de la palabra, ese don de llegar a las masas, como se habla dentro de la oratoria. No es solamente las palabras bonitas, las frases bonitas, las frases rebuscadas, los argumentos bien establecidos. No es lo que el hombre está hablando lo que mueve al corazón del hombre a buscar a Dios. Nuestra palabra, nuestro raciocinio no puede llegar al corazón del hombre porque es un corazón de piedra. Pero veamos aquí lo que dice el texto: os daré corazón nuevo. Dios está diciendo esto: yo les voy a dar un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu está con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, que hace el cambio radical en nuestras vidas. Es un acto de Dios. Así es que para poder compartir el mensaje de Dios tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Dios, utilízame. Dios, dame de tu poder, dame de tu sabiduría para poder compartir tu palabra. Y como decía Raquel, dame hijos o me muero. Tenemos que clamar igual como Raquel estaba diciendo a Jacob, pero decírselo a Dios: Dios, dame la oportunidad de compartirle a alguien tu palabra. Y mira a esa persona, ese vecino, ese amigo mío, ese familiar que está necesitado de ti. Dame, Señor, la capacidad para poder compartirle tu palabra. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos bajo nuestra propia mentalidad, si lo hacemos bajo nuestros propios recursos, no vamos a lograr nada. Es Dios quien hace el cambio. Dios es el que mueve el corazón de una persona o cambia el corazón de una persona, pero nosotros no. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Él. Por eso tenemos que pedirle la ayuda a Él. ¿Le da gusto tener hijos? Bueno, los que son ya adultos. ¿Les da gusto ver ahora a sus hijos que tengan hijos? Ahora a sus nietos. ¿Les da gusto ver eso? ¿No siente esa felicidad de ver al nieto correr por su casa y que se esté sonriendo y que usted diga: ay, este niño se parece a mí, o se parece a mi esposo, o se parece a mi esposa? ¿Y no les da gusto ver así? Pues cuánta felicidad no hay en el cielo cuando se vea a una persona transformada por la gracia de Dios. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, por favor. Ahora vamos hasta el Evangelio de Lucas capítulo 15. Evangelio de Lucas capítulo 15. Veamos el versículo 7. Evangelio de Lucas capítulo 15 y luego nos pasamos al versículo 10. Dice de la siguiente manera. Capítulo 15, versículo 7, todos juntos, del Evangelio de Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, ¿qué hay en el cielo? Hay gozo. Y en el versículo 10 dice que así habrá más gozo. Qué bendición tan grande cuando usted le pide al Señor compartir su palabra, se lo lleva a su vecino, se lo lleva al compañero de trabajo, se lo lleva a su amigo, a algún familiar, y esa persona dice: sí, yo sé que necesito de Dios y necesito un cambio en mi vida, y le dice: Señor, ven a mi corazón, tú cambia mi vida. Qué bendición es eso, porque en ese momento en el cielo hay gozo. Mire qué cosa tan tremenda, porque una persona pasa de muerte a vida, pasa de esa condición espiritual, esa persona que está bajo condenación eterna, que está sufriendo la ruina espiritual, que sabe que si muere está perdida completamente y que no va a ir al cielo, ahora experimenta de la salvación. Entonces, para poder ser reproductores espirituales es que necesitamos de la ayuda de Dios, pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija.
pedir que Él sea el que tome control de nuestras vidas y poder compartir el mensaje que debe ser el apropiado. Cuando Jesús empezó su ministerio, el Evangelio de Lucas dice claramente que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y esa frase, lleno del Espíritu de Dios, aparece en el Evangelio de Lucas y aparece en el libro de los Hechos, porque es la clave para poder compartir el mensaje de Dios. Tenemos que decirle: Dios, ayúdame a poder compartir a otros el mensaje. Miren, estamos viviendo tiempos sumamente terribles. Y la única manera de poder ayudar a alguien en una condición que está mal delante de Dios es simplemente compartir el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es traer una vida nueva y la bendición de Dios a su vida, y se ilumina completamente, no solamente él, sino hasta su hogar. Cuando Pablo le compartió la palabra al carcelero de Filipos, vamos a volver otra vez a Hechos capítulo 16. Veamos en qué condición se encontraba este pobre hombre. Este hombre era un carcelero, era un hombre rudo, era un soldado romano, pero llegó un momento de crisis a su vida. Romanos capítulo 16, por favor. Veamos la situación de este hombre aquí en Romanos capítulo 16. Perdón, estoy mal. En el libro de los Hechos, me equivoqué. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a ver a este carcelero. Dice en el versículo 25. Empezamos la lectura, usted sigue en silencio. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren qué diferencia. Pablo había sido azotado junto con Silas por los magistrados. Les habían dado una tremenda golpiza. Pero miren, no estaban llenos de rencor, ni estaban desanimados, ni estaban pensando renunciar. Era para que ellos hubieran dicho: no, ya aquí mejor nos regresamos para Jerusalén. Aquí ya no tenemos nada que hacer, o para Antioquía, de donde la iglesia les había enviado. Pero ¿qué estaban haciendo a medianoche? Estaban cantando y orando. Estaban felices. Estaban gozosos de poder compartir el mensaje y sufrir por Cristo. Versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, de todos los presos se soltaron. Miren qué terrible situación para el carcelero. Él estaba al cuidado de los hombres que estaban ahí en esa cárcel, y hubo ese terremoto, se cayeron las cadenas y se metió en un serio problema el carcelero. Veamos lo que ocurrió en el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a ocurrir? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mire qué situación tan crítica para ese pobre hombre, por causa de ese terremoto. Y ahí fue cuando Dios tocó su corazón. Él había estado escuchando los cantos y las oraciones de Pablo y de Silas. A esa medianoche, Pablo y Silas estaban cantando, y de seguro que no estaban cantando quedito, no estaban cantando así como para que nadie se entere, como para que nadie me escuche, ¿sí? Hay quienes cuando llegan a compartir el Evangelio a alguna casa y tocan la puerta, tocan bien quedito, como para que no salga la persona, y ya, como no sale nadie, pues ya se pasa en otra casa. Pero Pablo y Silas estaban cantando fuerte, para que todo el mundo se enterara. Ellos eran hijos de Dios, tenían el gran privilegio de anunciar el mensaje transformador para el mundo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí estaba el ejemplo. Estaban viendo a un hombre desesperado en una tremenda crisis. Se iba a matar ese hombre. Y entonces fue a Pablo. Fijémonos de qué manera fue a Pablo. Versículo 29 dice: él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. El carcelero estaba temblando por solamente imaginarse que todos los presos se habían fugado.
se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren qué manera tan tremenda Dios estaba obrando en la vida de ese carcelero. Pero no ocurrió de una manera fortuita, no ocurrió nada más así al azar. El carcelero había estado escuchando lo que Pablo y Silas estaban haciendo en la cárcel. Estaban cantando, adorando, gozándose con su Dios. Y eso tocó su corazón. Por eso fue corriendo hacia Pablo y Silas, el carcelero, y les dijo: ¿qué debo hacer salvo? Y veamos la tremenda respuesta que recibe. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y no solamente tú, también tu casa, también tu familia. Y eso ocurrió. Si usted sigue leyendo el pasaje, se fueron a la casa del carcelero. El carcelero les curó las heridas a Pablo y a Silas. En esa misma noche, como a las 2 de la mañana, se estaba bautizando el carcelero junto con su familia. Miren qué tremendo. Es el bautizo más temprano de toda la historia de la iglesia. Pero un hombre lleno del poder de Dios, con la palabra de Dios, la estaba compartiendo en ese momento para un hombre desesperado. De seguro que vemos amigos, familiares desesperados por la situación económica, por las enfermedades, por los problemas familiares, por las rupturas que hay dentro de los matrimonios y de las familias. Y la única manera que podemos ayudarles es compartiendo el tremendo mensaje del Evangelio, que es poder de Dios. Y aquí está el ejemplo. Podemos convertirnos en una bendición muy grande, no solamente para este tiempo, no solamente para mejorar una condición familiar, sino por toda la eternidad, cuando transmitimos el mensaje de los evangelios. Y aquí está el ejemplo. Algún día vamos a ver al carcelero. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? No tenemos el nombre del carcelero. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Quién sabe? Pero un día los vamos a ver, porque ellos creyeron, aceptaron el mensaje y están allá arriba. Así es que la solución para los problemas del mundo es transmitir el mensaje de Cristo a la gente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No hay mejor cosa que podamos hacer más que compartir su palabra. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Número 1, ¿cómo podemos compartir a otros el mensaje del Señor? Número 1, dígale a su vecino, su amigo, amiga o persona con quien usted está compartiendo, la primera gran cosa, que Dios le ama. Que Dios le ama. Romanos 5:8 dice de la siguiente manera. Vamos a ver este texto, por favor, muy conocido, ya lo sabemos hasta de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. ¿Dios desea el mal del pecador? No. Dios le ama. Dios quiere una vida mejor para esa persona. Ahora, por favor, veamos en Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice de la siguiente manera este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 17. Veamos todos juntos este texto. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Ahora, ¿puede condenarlo? Claro que sí, pero no vino para eso. Así es que la primera cosa que podemos decirle a nuestro amigo: mira, Dios te ama. Estás pasando por un momento difícil, estás pasando por una situación donde ya no puedes, ya no encuentras la puerta, pero Dios te ama y Dios tiene algo especial para tu vida. La primera cosa que debemos de compartirle es que Dios es bueno, Dios ama. En este tiempo donde el amor se hace tan ligero, es tan ligero en la actualidad, el profundo y grandioso amor de Dios hace cambios. El amor de Dios es poderoso.
La segunda cosa que debemos de compartirle a esta persona es que por ella misma no puede salir adelante. Por ella misma no. ¿Por qué? Romanos 3:23, lo sabemos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. Mira, tú no puedes salir adelante. Tú no puedes solucionar tus problemas. Tú no puedes, sí puedes arreglar ciertas situaciones, pero no puedes cambiar tu corazón, no puedes cambiar tu manera de vivir, no puedes cambiar tu destino. Mientras no tengas a Dios en tu corazón, mientras no le busques a Él, no vas a poder salir adelante. Estás arruinado espiritualmente. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, por favor, en la famosa parábola de los dos cimientos que el Señor Jesús menciona en el Sermón del Monte. Aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, por favor, Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 27, porque esta es la condición de un hombre o una persona que no tiene a Dios en su vida. Mateo 7:27 dice así: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La casa se está refiriendo a la familia, se está refiriendo al hombre que está construyendo su familia pero sin buscar a Dios. Tarde o temprano todo se le viene abajo, se hace una ruina en su vida y queda perdido. La única manera de poder solucionar su situación es cuando busca a Dios. En primer lugar, Dios le ama. En segundo lugar, Él no puede salir adelante porque es un pecador, está mal delante de Dios, tiene un corazón arruinado, no puede salir. Pero aquí vienen las buenas noticias. Aquí es donde podemos decir, pero mira, buenas noticias. En ese amor que Dios tiene para ti, mira lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Esa está la ruina. Pero miren la solución de Dios. Más la dádiva, más el regalo, cambiemos la palabra dádiva por regalo, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo. Si aceptas a Cristo, tienes vida eterna y las cosas van a cambiar. Solamente si tienes a Cristo en tu corazón, tu vida va a cambiar. Puedes creer todo tipo de filosofías, puedes practicar todo tipo de religiones, pero siempre vas a estar arruinado hasta que tengas a Cristo en tu corazón, porque para eso viene. Así que primera cosa, Dios te ama. En segundo lugar, tú no puedes solucionar tu vida porque estás arruinado, porque eres un pecador. En tercer lugar, Jesucristo es la solución para tu vida si le aceptas. Él te da vida eterna. Y vida eterna no significa tener una vida por miles y miles de millones de años. Vida eterna significa tener una vida con propósito, como escribió Rick Warren. Una vida significativa, una vida que vale la pena, una vida que es feliz, que es grandiosa, que es poderosa, que es triunfante. Esa es la vida eterna, la vida de Cristo. Y Él nos la da como un regalo. Pero podía preguntarnos nuestro amigo o nuestro familiar, y bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder recibir todo eso? Romanos capítulo 10, por favor, veamos este pasaje. Romanos capítulo 10, versículos 8 a 10. Del 8 al 10. Vamos a leerlo todos juntos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa que Jesucristo, acepta que Jesucristo es tu Salvador. Acepta que solamente Él puede cambiar tu vida. Acéptalo de corazón. Dile: Señor, ven a mi vida. Yo no puedo salir de este problema. Yo no puedo salir adelante de esta condición en que vivo, pero tú puedes cambiar mi vida. Te acepto en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Y esa es la manera. ¿Sí? A esos 4 pasajes que vimos en Romanos se le llama, en un folleto se le llama el camino romano. El camino romano. Número 1, Dios te ama. Romanos 5:8.
Número 2. Estás arruinado y no puedes salir adelante porque eres un pecador. Romanos 3:23. La única solución para poder salir adelante y cambiar tu vida es Jesucristo. Romanos 6:23. Y la forma de cómo poder recibir la vida eterna es cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados. Romanos 10, versículos del 8 al 10. A eso se le llama en un folleto el camino a Roma. Miren, es fácil, es muy sencillo. Eso podemos compartir. Cuando compartimos esos pensamientos de la palabra de Dios y aquella persona que está escuchando acepta el mensaje, empieza a experimentar una vida nueva. En ese momento en que recibe al Señor Jesucristo, Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Se convierte en un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios tiene todo a su favor. Tiene que bendición. Así es que podemos hacer lo mismo que Raquel. Decirle al Señor, Señor, dame hijos. Ayúdame a compartir tu palabra con mis vecinos, con mis amigos, con aquellos que tienen necesidad de ti. Ayúdame. Y mire, Dios lo va a hacer. Porque Dios quiere que compartamos su palabra. Dios desea que todos vayamos al cielo. Él desea que todos sean salvos, que no se pierda nadie. Así es que podemos compartir ese mensaje. Antes de terminar, antes de dejar este lugar, si usted no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, hoy es la oportunidad. Usted ha venido a esta iglesia porque en el propósito eterno de Dios Él le trajo aquí. Tal vez hace unos días usted no sabía que iba a venir a esta iglesia, pero hoy está aquí. Y Dios en su plan maravilloso quiere salvarlo. Pero para poder salvarlo, usted tiene que reconocer que Jesucristo murió, que usted la tiene que salvar, que pagó por todos sus pecados y que necesita aceptar en su corazón. Usted tiene que decirle, Señor, ven a mi corazón. Y usted tiene que hacerlo públicamente, porque Jesús murió públicamente. Murió a los ojos de todo el mundo, murió en la cruz. Usted tiene que decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto hoy. Si usted le acepta, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él va a tomar sus problemas, sus necesidades, sus luchas y le va a ayudar a salir victorioso. No va a ser por arte de magia, pero Él le va a ayudar. Y sobre todo Él va a estar con usted dándole una vida nueva, con plena seguridad de que nunca le va a abandonar. Y después de esta vida, Él le va a guiar más allá de la muerte para estar en el cielo. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir al Señor Jesús en su corazón? ¿Quiere levantar la mano? ¿Quiere decirle, Señor, yo quiero que vengas a mi vida? Es la decisión de usted. Es una decisión muy, muy personal. Usted puede decirle, Señor, ven a mí. O usted puede decir, bueno, eso está bonito, pero yo hago mi vida de otra manera. Es su decisión. Pero la única manera de poder experimentar el poder de Dios es a través de Jesucristo. Yo le invito a que usted lo reciba en su corazón. Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra tuya. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque eres bueno y porque tú sigues haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y a poder compartir a otros tu mensaje que lo necesitan, que están sufriendo por consecuencias de sus malas decisiones, pero especialmente por el pecado. Y rogamos, Señor, que tú actúes en tu gracia en sus vidas. Ayúdanos a ser transmisores de tu mensaje grandioso, por las buenas noticias de salvación hacia ellos. Lo pedimos en Cristo Jesús.